Iglesia Compás presenta Identidad, propósito y destino. Amor por la palabra. ¿A cuánto les gustaría tener el favor de Dios en todo lo que hagan? Gríteme amén, por favor. Dice la Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 2. Dice: Ezequías hizo lo que el Señor aprobaba. ¿Puede leerlo conmigo a las 3? 1, 2, 3. Ezequías hizo lo que el Señor aprobaba. Muchas veces en el mundo que nos toca vivir, pensamos o quizás hasta decimos que es muy difícil hacer lo correcto por todo lo que le ha infundido el mundo. Pero la palabra del Señor es clara, y la palabra del Señor enseña que cuando nosotros actuamos con integridad y rectitud, siempre veremos la mano del Señor. En ese tiempo no es fácil, porque Ezequías ha tomado el reinado, y dentro que ha tomado el reinado, el pueblo de Israel ha venido de hacer las cosas mal. Según lo que menciona la historia, durante el tiempo de Acaz, el rey anterior, la idolatría, el paganismo dominaba en el pueblo de Israel. Por lógica hubo sequedad. Por lógica Dios no estaba con ellos. Por lógica el pueblo se había enfriado. Porque siempre que dejamos de buscar a Dios, siempre nos vamos a enfriar. Pero el que busca al Señor con todo el corazón, siempre estará ardiendo con el fuego del Espíritu Santo. Dios ha levantado a alguien llamado Ezequías. Siempre en una crisis Dios levanta a alguien. Qué interesante es ver eso. Ahora, Ezequías tiene ese reto y él ha aceptado el reto, y te quiero enseñar 7 cosas que hizo Ezequías para obtener el favor de Dios. ¿Qué hizo Ezequías para alcanzarlo? Lo primero, él decidió vivir rectamente. Según lo que hemos leído en otra versión, en Segunda de Crónicas 29:2, dice: Él hizo lo recto ante los ojos del Señor. Siempre queremos que el mundo cambie, pero para que el mundo cambie tenemos que cambiar nosotros primero. Soy pastor de una iglesia y a veces los papás me dicen: pastor, yo quiero que mi hijo cambie, yo quiero que mi hijo haga las cosas bien. Y yo le pregunto: ¿y tú estás haciendo las cosas bien? ¿Y tú estás haciendo las cosas correctamente? Porque si queremos que algo cambie, tenemos que cambiar nosotros. Si ustedes observan, en la historia no inicia Ezequías reprendiendo, no inicia Ezequías invitando al pueblo que haga algo que él no está dispuesto de hacer. Entonces inicia Ezequías, él es la cabeza, él es el rey, y comienza a hacer lo correcto delante del Señor. Siempre hay beneficios cuando hacemos lo correcto. El Salmo 37, versículo 23 y 24 dice: el Señor dirige los pasos de los justos. Alguien alaba el nombre del Señor. El Señor se deleita en cada detalle de su vida. Qué interesante que el Señor cuida cada detalle de tu vida. Qué interesante que cada instante, cada momento Dios está contigo. Y dice la Biblia que los que son rectos, los que son justos, aunque tropiecen, nunca caerán. ¿Por qué? Porque el Señor los sostiene de la mano. Los que vivimos en rectitud hemos confiado en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Unos confían en carros, otros confían en caballos, mas nosotros confiamos en el nombre del Señor. ¿Habrá alguien que confía en el nombre del Señor aquí? Grítame amén. Dele un fuerte aplauso, que vive, que reina por los siglos de los siglos. Dios siempre va a estar con los rectos, con los justos, y su favor va a estar. Según Proverbios capítulo 2, el versículo 7 y 8 dice: el Señor da su ayuda y protección a los que viven rectamente, a los que viven sin tacha. Cuida de los que se conducen con justicia y protege a los que le son fieles. En todo este momento, Ezequías, los pueblos paganos se han levantado contra él. ¿Y por qué no han podido contra Ezequías? Porque el Señor ha sido su ayuda.
¿Por qué no han podido destruir a Ezequías? Porque el Señor va delante de nosotros. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Dios siempre te va a defender. Dios siempre te va a cuidar. Alguien alaba el nombre de Cristo. La rectitud nos trae el favor de Dios. Eso hace Ezequías. Y Ezequías se vuelve una influencia. Ezequías se vuelve una persona que la gente lo comienza a ver. Y ahora Ezequías lo que hace con el pueblo, primero actúa en su vida personal, pero después dice la Biblia que invita a la comunidad a que volvieran a la comunión. El versículo 3 del capítulo 29 dice: Él fue quien en el mes primero del primer año de su reinado abrió las puertas del templo del Señor y la reparó. En el tiempo de Acaz se cerró el templo. ¿Por qué se cerró el templo? Porque comenzaron a adorar a otros dioses. Porque todos los dirigentes se volvieron otros dioses. Acera era su diosa, los Baales eran sus dioses. Entonces el pueblo se olvidó de Dios. Y entonces Ezequías entendió que para tener el favor de Dios necesitamos tener comunión. Necesitamos tener una relación con Él. Y la Biblia dice a través del profeta Zacarías, en el capítulo 1 versículo 3 dice así: vuélvanse ustedes a mí y yo me volveré a ustedes. Qué interesante que el Señor dice que mientras pueda ser hallado, tú lo vas a encontrar. Qué interesante la que dice la Biblia, que clamen a mí y yo les responderé. Alabado sea el nombre de Cristo. El pueblo comienza, apláudele, si le va a aplaudir, apláudele al Todopoderoso. El pueblo comienza a volver a tener una comunión. Qué interesante es esto. Creo que muchos de los que estamos aquí quizá tienes que volver a tu primer amor. Quiere decir que a lo mejor a veces vienes por una costumbre a la iglesia. Y qué bueno que estás aquí, te aplaudo. Pero es más bonito que vienes aquí porque tienes comunión con el Espíritu Santo. El Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 32. Los discípulos decían estas palabras: no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros. No ardía tu corazón cuando buscabas al Todopoderoso. No ardía tu corazón cuando tenías esa necesidad y te volviste al ayuno y a la oración, al ruego, a la súplica, y Dios respondió. Pero cuando Dios respondió, descuidamos nuestra comunión. Cuando Dios responde, muchas veces descuidamos nuestra comunión. Porque a veces buscamos a Dios solamente cuando tenemos una necesidad o un problema. Pero Dios es más que resolverte un problema. Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No solo resuelve tus problemas, no solamente sana tu enfermedad, sino que todos los días está contigo. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Número 3. ¿Qué hizo Ezequías? Porque el pueblo se vuelve un pueblo próspero, un pueblo bendecido, un pueblo que ama a Dios. ¿Sabes por qué? Porque se consagraron. La palabra consagración en el hebreo se llama kadash, que significa apartado, separado. Estamos en este mundo, pero no le pertenecemos a este mundo. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Solamente aquí somos embajadores de Cristo. Y dice la Biblia que lo primero que hace Ezequías, él ya se consagró, él invita a la comunión. Pero dice el versículo 4 y 5 que llamó a los sacerdotes y levitas, los reunió en la plaza oriental y les dijo: levitas, los levitas eran los servidores, escúchenme, y les dice: purifíquense. ¿Cuándo? Ahora, es hoy. La purificación es hoy. La consagración es hoy. Ya no lo pienses más. Deja lo que te ha separado de Dios, porque Él quiere tener una relación contigo. Todavía no has visto lo mayor. Si supieras que cuando le busques vas a ver su gloria. Alguien alaba el nombre de Cristo. Purifíquense ahora. Isaías habla muy fuerte en el capítulo 59 versículo 2, y dice así la Biblia: pero las maldades de ustedes se han convertido en barrera entre ustedes y Dios. Este día
¿Qué tendrías que quitar de barrera para encontrarte otra vez con Dios? ¿Qué tendría que pasar para decir yo quiero ese encuentro con Él? Los pecados de ustedes han hecho que Él se oculte y no los escuche. Hay algo que ha separado. No, Dios no perdió su poder. No, la Biblia a mí me enseña que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los que hemos descuidado la comunión hemos sido nosotros. Los que hemos dejado de buscar la santidad hemos sido nosotros. Pero te tengo una muy buena noticia. Hoy Dios vino a decirte: vuelve a mí y yo me volveré a ustedes. Alabado sea el nombre de Cristo. Y que se cumpla Hebreos capítulo 12 versículo 14. Dice: lleven una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. ¿Cuántos quieren ver al Señor? Gríteme. No, 4. ¿Cuántos quieren ver al Señor? Dale un fuerte aplauso a Él esta mañana. Entonces, alguien que tiene comunión, alguien que sabe que está buscando, se ha santificado, va bien el pueblo. Aún no han visto el favor de Dios, pero van hacia allá. Entonces, si tú quieres que el próximo año tú quieres tener el favor de Dios, inicia allá. Inicia a santificarte, inicia a renunciar a las cosas que a Dios no le gustan. Y algo que hizo Ezequías con el pueblo es de que todo el pueblo, toda la comunidad comenzó a adorar al que vive, que reina por los siglos de los siglos. La Biblia dice en el versículo 28 y versículo 29 que la comunidad estaba de rodillas en actitud de adoración, mientras el coro cantaba y los sacerdotes tocaban las trompetas. La gente estaba de rodillas adorando al que vive, que reina. Estaban diciéndole: quizá descuidamos nuestra relación, pero hoy aquí estamos de nuevo. Señor, dame una nueva oportunidad. Y dice la Biblia que todo esto duró hasta que se terminó el holocausto. Cuando este terminó, dice que el rey y todos los que acompañaban se arrodillaron en actitud de adoración. Comenzaron a adorar al que vive, que reina por los siglos de los siglos. Qué hermoso es adorar. Qué hermoso es que podemos encontrarnos con Él. Sabes, algunos años estuve predicando en un evento y estuvo un cantante muy conocido. Y el evento, aunque estaba lleno, el sonido no era el mejor. Y yo dije: a lo mejor el cantante no va a querer participar porque el sonido no se escucha fuerte, porque el sonido no es el mejor. El cantante sube, fluye, la presencia de Dios desciende. Y cuando estamos en la cena de los predicadores, los cantantes, yo le dije a ese cantante que admiro y que es muy famoso, le dije: te felicito, yo pensé que no ibas a cantar, el sonido no es el mejor. Y me dijo así: en otros años quizá no hubiera cantado, pero hace tiempo fui a Chiapas, México, y cuando llegué ahí no cumplieron con nada de las especificaciones de sonido que yo pedía. Y le dije al pastor: pastor, lo siento, yo no voy a cantar. Y el pastor, lejos de enojarse, me dijo: no te preocupes, aquí no necesitamos artistas, aquí necesitamos adoradores. Él pensaba que le iba a decir: no, ahorita me muevo. Dijo: no participes. Dice Saúl: de repente, cuando inició el evento, había cientos de personas. Y yo dije: ¿quién va a cantar? Y el pastor comenzó a decir: quizá no tenemos un buen sonido, quizá no hay un buen tecladista, pero aquí está la presencia del Espíritu Santo. Y comenzaron a adorar. Y dice, lo que me llamó la atención, que desde el más pequeño hasta el más grande comenzaban a adorar al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Yo dije: no va a fluir nada, no hay un teclado, no hay un buen sonido. Para mi sorpresa, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, y la gente estaba postrada y la gente estaba buscando a Dios. Dice ese cantante: me acerqué al pastor y le dije: si quiere canto. Y me dijo: no te necesito. Aquí necesitamos adoradores. Aquí necesitamos adoradores.
necesitamos que le crean a Dios. Hebreos capítulo 13 versículo 15. Por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. ¿Qué decir de Juan capítulo 4 versículo 24? Los que le adoran deben de adorarlo en espíritu y en verdad. Yo le pregunté al Señor, dije: Señor, ¿por qué Ezequías no inicia diciéndole al pueblo: adórenlo? ¿Por qué primero la consagración? ¿Por qué primero todo esto? Y me dice, me habló el Espíritu Santo y me dijo: es que cuando la gente aprende a amar a Dios, es cuando lo comienza a adorar en espíritu y en verdad. Cuando la gente se enamora de mí, no importa quién cante, no importa quién esté, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y tú comienzas a adorar al que vive, que reina por los siglos de los siglos. Te tengo una muy buena noticia: ese mismo Espíritu está aquí. Habrá alguien que le adore, habrá alguien que le exalte, habrá alguien que grite aleluya. Adoración. Le adoramos por lo que Él es. ¿Qué es Él? Rey de reyes, Señor de señores. ¿Qué es Él? Él es nuestro pastor y con Él nada nos faltará. ¿Qué es Él? Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio, Él es el fin. Habrá alguien que le adore esta mañana aquí, por favor. Él es el que es y el que vendrá. Bendito sea el nombre del Señor. He tenido la bendición de estar 4 veces en Jerusalén. La primera vez que yo fui a Jerusalén, quizá aquí hay personas que han tenido la bendición de ir. Me sorprendió que el día de reposo está lleno. Nadie llega tarde, todos llegan puntuales. 6 de la tarde inicia el viernes el Shabbat y termina el sábado a las 6. Y es un día consagrado al Señor. En ese día no hay celular, no hay nada. Es para ti, Señor. Pero lo que me llamó la atención es de que están los rabinos y ellos están leyendo en voz alta. Y de repente están escribiendo. Pero de repente ellos están como en una mesa como esto, y ellos están sentados escribiendo. Pero de repente tú ves que los rabinos de repente se ponen de pie y dan un salto. Y esa oración que hacían, que sí se escuchaba, comienza a elevarse más fuerte. Oh, y todos comienzan a orar. Y a mí me llamó la atención eso. Yo le dije al guía: ¿qué están haciendo? Dice: mira, cada vez que tú veas al rabino que se pone de pie, lava el pincel y comienza a escribir y comienza a hacer esto en voz alta, oh, y comienza a adorar, es que está leyendo un nombre que es sobre todo nombre. Está leyendo el nombre de Jehová de los ejércitos. Está leyendo de Jehová Jireh, Jehová Nisi. Alguien alaba el nombre de Cristo. Y yo dije: wow. Y nosotros los cristianos, los pentecostales que tenemos a Jesús, al decir Jesús, la gente tiene que adorar con toda su fuerza. Todo lo que respire alaba al Señor. No te quedes callado. Tú no viniste hoy a perder el tiempo. Tú viniste a encontrarte con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué más hizo Ezequías? Se congregaron fielmente. Dice la Biblia en 2 de Crónicas capítulo 30 versículo 1 que Ezequías mandó avisar en todo Israel y a todo Judá. También envió cartas a la tribu de Efraín y Manasés para invitarlos a acudir al templo del Señor en Jerusalén a la celebración. El pueblo comenzó a congregarse. Antes no se congregaban porque el templo estaba cerrado, estaba arruinado. Pero ahora el templo está bien y la gente comenzó a entrar y la gente comenzó a congregarse fielmente. Qué interesante cuando leemos el Salmo 122 versículo 1 y 2 dice: me alegré cuando me dijeron vayamos a la casa del Señor. Y ahora aquí estamos de pie dentro de tus puertas. ¿Cuántos se gozan al estar esa mañana aquí? Gríteme amén y dele un fuerte aplauso a Él. Qué interesante lo que dice el salmista. Capítulo 84 versículo 10: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos.
Quizá tú pudiste haber estado en otro lugar hoy, en la playa o no sé, pero decidiste estar aquí en Compás para alabar al que vive, que reina por los siglos de los siglos. Y donde 2 o 3 se congregan en su nombre, dice que Él está en medio de nosotros. Así que Él está en medio de nosotros. No, yo no sé si tú te gozas, Él está en medio de nosotros. Aleluya. ¿Qué más hizo Ezequías? El pueblo renunció a la idolatría. Y yo le volví a preguntar al Señor: Señor, ¿por qué no les pidió Ezequías que renunciaran antes a la idolatría? Y el Señor habló a mi vida y me dijo: lo que pasa es de que si la gente me ama, me va a poner en primer lugar en todas las cosas. Pero si no me ama, yo solamente soy algo más en su vida y no soy el que cambia todo. Y ¿sabes algo? Dice Segunda de Crónicas capítulo 31 versículo 1. Dice que todos los israelitas que se encontraban allí se fueron a las ciudades de Judá e hicieron pedazos las piedras sagradas, rompieron las representaciones de acera y derribaron los santuarios en lugares altos. ¿Sabes esto? Dice la Biblia que hasta que terminaron con todas aquellas cosas, comenzaron a decir: acera no es nuestro Dios, Baal no es nuestro Dios, el que sí es nuestro Dios es Jehová de los ejércitos. Y comenzaron a romper todo. Ahora, la Biblia dice esto, según el Evangelio, según San Mateo capítulo 4 versículo 10, dice: porque la Escritura dice: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Qué interesante es esto. Ahora, si yo te pregunto esta mañana y te digo, te hago esa pregunta: ¿tú eres idólatra? Tú me vas a decir que no. Y es normal, porque pensamos que idolatría solamente es alguien que tiene una imagen. Pero según el significado de idolatría es todo lo que ocupa el primer lugar que no sea Dios. Lo vuelvo a decir: idolatría es todo lo que ocupa el primer lugar que no sea Dios. Soy pastor y hay gente que estaba en la necesidad. Pastor, ore que mi negocio prospere, ore para que Dios lo levante, y cuando Dios lo levante voy a bendecir la iglesia, voy a servir con todo mi corazón, y Dios los prosperó. ¿Sabes una cosa? Lo mejor es que Dios los prosperó, pero no los volví a ver, porque hay gente que está tan enamorada de sus bendiciones que se ha olvidado del dueño de las bendiciones. Porque ya no sirves, es que ahora mi empresa, mi negocio, pero antes no la tenías. Antes no tenías ese trabajo, antes no tenías esa riqueza. No te olvides de Dios. Dice la Biblia en Mateo capítulo 6 versículo 33: busquen el reino de Dios por encima de todo, de todo, de todo, de todo lo demás. Lleven una vida justa. Y viene lo más interesante: y Él les dará, y Él les dará todo lo que necesiten. Todo lo que pidamos en su nombre les será dado, dice la Biblia. Alguien no está creyendo, dígame amén, dígame amén. Dele un fuerte aplauso al Todopoderoso. Señor, quiero tu favor, y para tener tu favor necesito ponerte como primer lugar. ¿Qué más hizo Ezequías para obtener el favor de Dios? Practicaron la generosidad. Dice la Biblia en el capítulo 31 versículo 5 de Segunda de Crónicas: los israelitas dieron con gran generosidad. Dieron las primicias de sus cosechas de trigo, dieron el vino, el aceite, la miel y toda clase de productos del campo. También llevaron el diezmo de todos, y dice la Biblia, en gran cantidad. Ojo, no le robes a Dios. Ojo, no quites tu bendición, no te vuelvas maldición. Y dice el versículo 6: también los que vivían en Israel y en otras ciudades de Judá trajeron la 10ª parte de su ganado, de sus ovejas. Igual trajeron la 10ª parte de las cosas consagradas al Señor su Dios. Y dice la Biblia que todo lo anterior lo colocaron en montones.
Alguien necesita recibir esa palabra. Si tú te consagras hoy, si tú eres fiel a Dios, el año que viene, escucha lo que Dios te dice, serán montones lo que Dios te va a dar para su gloria. No, alguien necesita creer. Serán montones de bendiciones las que vienen para ti. Alguien lo cree, gríteme amén y apláudele al Todopoderoso. ¿Cómo? Si antes el pueblo estaba en miseria, ¿cómo? Si el pueblo estaba en sequedad, ahora está bendecido, ahora está próspero, ahora todo está bien claro. Porque tú no puedes caminar sin el favor de Dios. Pero cuando caminas bajo el favor de Dios, hay bendición, hay prosperidad, hay cuidado. Alguien alabe el nombre de Jesucristo. Qué poderoso es Dios. Proverbios capítulo 11 versículo 26 dice: hay quienes dan con generosidad y reciben más de lo que dan, pero hay quienes son tacaños y terminan en la miseria. Dios nos libre de eso. El año pasado vino un predicador a mi iglesia que cuando vayas a México será un honor atenderte. Y me dijo, cuando terminó el servicio, me dijo: Saúl, quiero hablar contigo. Tengo una palabra de Dios para ti. No quiero que esté ningún líder, no quiero que esté tu familia, solamente tú y yo. Nos fuimos a un restaurante y me dijo: ¿tú crees que Dios habla a través de los siervos? Le dije: claro que sí, porque Dios habla a través de sus siervos. Y me dice: mira, llevo semanas orando por esa actividad aquí en la iglesia, y Dios me dice que te diga que tú te vuelvas más generoso de lo que eres. Y el predicador dice: yo le pregunté a Dios, pero Saúl es generoso, y Dios le respondió que sí, gloria a Dios. Pero dice Dios que te vuelvas aún más generoso, porque Él quiere abrir nuevas puertas, quiere abrir nuevas bendiciones. Ojo, nosotros no compramos bendiciones, pero sí conquistamos promesas. Lo vuelvo a decir. Nosotros no compramos bendiciones, pero sí conquistamos promesas. Poderoso es Dios. Y le dije: acepto el reto, porque cuando Dios te habla, hazlo. Porque como cristianos somos muy buenos. Señor, dame una señal, si es tuyo, que venga un predicador de México. Aleluya. No, si Dios te lo está diciendo, no necesitas sentir, necesitas obedecer. Y le dije a mi esposa, me dijo: ¿qué quería el predicador? Le dijo: pues me dijo que Dios le habló de esto y lo vamos a hacer. Y comenzamos a hacerlo y pasaron unas semanas y se me descompuso mi camioneta. Fui a la agencia y me dijeron: ya no tiene garantía, así que tiene que pagar tanto, miles de dólares. Y dije: Padre Santo. Dijo: bueno, pero Dios me ha dado un carrito. Iba en el carrito a los 2-3 días, y cuando iba en el carrito, de repente, pum, se me descompuso. Y fui al taller y me dijeron cuánto. En total tenía que pagar $16,000 por arreglar mis 2 vehículos. Y anduve a pie y le dije: yo no me enojé con Dios. A veces Dios te prueba. Ay, perdón, lo dije. A veces Dios te prueba. Dios está así, dice: le aviento las bendiciones, espérate, vamos a ver cómo reacciona. Vamos a ver si sigue alabando, vamos a ver si sigue adorando, vamos a ver si sigue siendo generoso. Y mi esposa me dijo: pues hay que arreglar los vehículos. Le dije: ¿cuánto tenemos guardado ahí? Y me dijo la cantidad exacta de lo que yo necesitaba. Le dije: no, ese dinero no es de nosotros, ese dinero es de Dios, y no lo vamos a tocar. Prefiero andar a pie que tocar ese dinero de Dios. Pasaron 3 meses de prueba, 90 días. Y yo estaba en Monterrey, México. Y mira que dicen que los de Monterrey, gloria a Dios. Dios bendiga a los de Monterrey que nos ven. Y me llama una persona y me dice: Pastor Saúl Salce. Le digo: sí, soy yo. Sé que está en Monterrey, ¿lo puedo ver? Sí. Digo: una persona en un vehículo muy bonito. Y me dice: usted tiene semanas que no me deja dormir. Y dije: Padre Santo, tan feo estoy. Y digo: ¿por qué no te he dejado dormir? Yo soy un empresario muy exitoso en la ciudad, y llevo semanas que Dios me lo muestra a usted y me dice: tú vas a llevar al pastor Saúl Salce a la agencia que él quiera, y que escoja la camioneta que él quiere, y tú se la vas a pagar. No he visto justo de necesitado.
desamparado. No he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Lo de Dios no lo toques. Tú da lo de Dios y deja que Él te bendiga hasta que sobre y hasta que abunde para su gloria. Y por lógica, ¿cuál fue el resultado de estas 7 cosas que comenzó a hacer Ezequías? Comenzaron a ver el favor de Dios. Dios comenzó a acelerar todo. Desde el primer mes comenzaron a ver la mano de Dios. Había sequedad por más de 15 años y en un mes Dios los comenzó a bendecir. ¿Cómo? Sí. No, a veces no pasamos procesos, discúlpame. A veces vivimos consecuencias. Pero cuando tú te mantienes firme delante del Señor, Dios comienza a acelerar las bendiciones y Dios comienza a actuar a tu favor. ¿Por qué digo esto? Dice la Biblia. Yo siento la presencia de Dios. ¿Alguien siente su presencia? Gríteme amén. Dice: y tanto Ezequías como todo el pueblo se alegraron de lo que Dios había hecho por el pueblo, pues todo había sucedido con gran. Viene un tiempo de aceleración de parte de Dios para aquellos que buscan su favor. No me escuchó. Viene un tiempo de aceleración para aquellos que buscan el favor de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Versículo 20, versículo 21. Las acciones de ellos fueron buenas, fueron rectas, fueron sinceras ante el Señor su Dios. Todo lo que emprendió para el servicio del templo de Dios o referente a la ley y los mandamientos, lo hizo procurando. Ezequías lo hizo procurando buscar a Dios de todo corazón. No muevas un dedo si no es la voluntad de Dios. No emprendas un negocio sin antes consultar a Dios. No hagas nada sin antes decir: Señor, es tu voluntad. Porque si el Señor te dice que sí, no hay nadie que te pueda derrumbar, porque Dios va delante de ti. El Señor abre caminos en la sequedad. Alguien alabe el nombre de Cristo. Y dice la Biblia, y por eso Ezequías tuvo éxito. ¿Cuántos quieren tener éxito en esta vida? Gríteme amén, por favor. Te quiero decir que sí se puede, porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, alguien aplauda al que vive, que reina por los siglos de los siglos. ¿Cuántos quieren el favor de Dios? Gríteme amén. ¡Wow! Él está aquí. Él está aquí para derrumbar toda barrera que te separa de Él. Y Rocco, aquí está Él. El Espíritu Santo me dice: aquí estoy yo, vuelve a mis brazos. Alguien comienza a clamar. Cuando cuente 3, comienza a clamar. 1, 2, 3. Ahora clame. Te necesito, Espíritu Santo. Te necesito, Espíritu Santo. Este día vas a ver su gloria. Mientras los del grupo de alabanza vienen y comenzamos a adorar, yo voy a pedir que todos se pongan de pie en este auditorio tan hermoso de Compás. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Hace cuánto que no clamas? ¿Hace cuánto que no derramas tu alma delante del Señor? ¿Hace cuánto? Hace poco llegó uno de los fiscales de México a mi iglesia. Yo no sabía que era el fiscal, porque llegó y no importó que el auditorio estuviera llenísimo. Él estaba postrado. Él estaba postrado. Cuando oré por él, me dijo: estoy aquí postrado, tengo necesidad, mi esposa está a punto de morir. Y le dije: por tu adoración Él ya la sanó. No importa lo que hagas, no importa quién seas, hoy todos estamos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Habrá alguien que pueda gritar amén, pueda decir gloria a Dios, pueda darle un fuerte aplauso al que vive, que reina. Vamos. Para ti, lo que tus ojos han visto, no han visto lo mayor.
Vine desde México a decirte que hay un Dios que quiere hacer maravillas en tu vida. Vine desde México a decirte que la gracia y el favor de Dios están contigo, pero solamente necesitas adorarle con toda tu fuerza. Alguien adórele, alguien grítalo fuerte. Y ahora, dime si no Ezequías veía la mano de Dios y su favor. Dice la Biblia que Ezequías se enfermó. Y vino el profeta y le dijo: Ezequías, arregla tu casa porque te vas a morir. Wow. Y apenas el profeta Isaías salió de su casa, y Ezequías, en lugar de decir: no, ¿qué pasó, Señor?, él comenzó a decir: Señor, acuérdate que yo he caminado en rectitud. Acuérdate que yo he hecho lo justo a pesar de toda la corrupción, a pesar de todo lo malo. Yo te he sido fiel. Y dice la Biblia que el Señor escuchó la oración de Ezequías y le habló al profeta Isaías y le dijo: vuelve, regrésate a la casa de Ezequías y dile a Ezequías que no se va a morir, que le alargo la vida 15 años más. Alguien alabe el nombre de Cristo. Qué interesante que Dios escucha la oración de los justos. Alguien apláudale al que vive, que reina. Aleluya. Gracias por haber escuchado al pastor Vladimir Rivas. Nos daría mucho gusto que se comunicara con nosotros. Búsquenos en Twitter @Pastor Vladimir y en Instagram como @PastorVladimir.sv o en el Facebook de la Iglesia Compás Internacional. Iglesia Compás.